Esta semana se ha presentado el Instrumentum Laboris del nuevo sínodo que se celebrará, si Dios quiere, en octubre, el sínodo de la Amazonía. Estamos ya acostumbrados, por desgracia, a que los Instrumentum Laboris de los últimos sínodos nos dan enormes disgustos. Yo creo que es una táctica, es decir, amagan con cosas terribles para que después, cuando no salga todo eso, la oposición diga, bueno, no ha sido tan malo como esperábamos, y así lo acepten, y acepten cosas que de otra forma quizá no hubieran aceptado. En todo caso, en este Instrumentum Laboris hay realmente cosas muy discutibles. La prensa en general se ha fijado sobre todo en el tema de la posibilidad de ordenar a hombres casados. Eso ha sido lo que ha llamado más la atención. Desde mi punto de vista, eso, que tiene su importancia, no es lo peor del Instrumentum Laboris. Se acude a la necesidad de que haya más sacerdotes que lleguen a sitios muy remotos en la Amazonía, donde, según se dice, no llega el sacerdote a celebrar la Eucaristía nada más que cada 2 o 3 años. Sin Eucaristía realmente es difícil la vida comunitaria. En otras partes de la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia católica de rito griego o los anglicanos que han vuelto al catolicismo, se permiten el sacerdocio de los casados. Por tanto, no estaríamos ante algo que es contrario a la tradición y contrario al dogma. Ese de verdad no es el problema. Lo que sí que sucede es que se tiene la sospecha de que esto no es más que una excusa. Esto es la tapadera, lo de la dificultad en llegar a los sitios más remotos de las selvas de Brasil o de las selvas amazónicas de Colombia o de Perú. Esto no es más que la excusa, la tapadera para permitir que en otros sitios también se acepte el sacerdocio de los casados. Por ejemplo, Alemania. Y esto es una manipulación. Es decir, se está utilizando a los indígenas del Amazonas como excusa y como tapadera para favorecer a los ricos y aburguesados alemanes. No me refiero a que todos los alemanes sean ricos y aburguesados, sino a estos que promueven desde Alemania la nueva Iglesia, como ellos la llaman. Al final, repito, es como sucedió con el aborto. Se abre un poquito la puerta, un resquicio, y después ya, una vez que está abierta, se abre de par en par. Y lo que eran casos excepcionales y muy concretos, muy delimitados a un lugar geográfico, después se exporta al conjunto de la Iglesia. Ese es el temor. Pero como digo, no me parece que esto sea lo más grave, y esto es bastante serio, pero creo que lo peor es el fondo ideológico que hay en el Instrumentum Laboris. Esto me parece algo difícil de digerir por una mente medianamente ortodoxa en el sentido católico. Pero hay que explicarse, es decir, hay que ir un poquito para atrás. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín y a partir de ahí se derrumba el imperio soviético, bueno, pues todos estos teólogos pro-marxistas de la teología de la liberación, no solo latinoamericana, pero sobre todo allí, se quedan sin cobertura. Ya no podían seguir poniendo la Iglesia al servicio del marxismo como habían hecho hasta entonces, con la excusa de llegar un día a la sociedad sin clases, esa sociedad ideal, ese paraíso en la tierra. Y, por supuesto, para llegar a esa sociedad sin clases había que pasar por la dictadura del proletariado. Dictadura que no quedaba más remedio que fuera sangrienta, porque eso eran daños colaterales. Bueno, pero cuando ya se puso de manifiesto ante todo el mundo lo que había detrás del telón de acero, ya no pudieron seguir haciendo el mismo discurso, no por falta de ganas, sino porque nadie les creía, y entonces se reciclaron. Y lo que antes era la sociedad sin clases ideal, empezó a ser el mundo indígena, como la mayor parte de los pensadores que estaban allí en Latinoamérica, pues el mundo indígena, y de una forma especial donde está menos occidentalizado, que es en la Amazonía, se convirtió en el nuevo paraíso terrenal, y de esa manera el paleolítico, ahora resulta que el paleolítico es el futuro, y que hay que volver al paleolítico, y que antes de la llegada de los malvados torturadores, exterminadores, asesinos y crueles españoles, y yo lo soy, antes de eso, América era un paraíso maravilloso, los aztecas unos angelitos, los mayas igualmente, los incas, vamos, era una cosa extraordinaria, y fue Occidente, el malvado Occidente, el que los contaminó.
Y después, lógicamente, cuando ya los españoles nos fuimos de allí o nos echaron, bueno, pues llegaron los norteamericanos, que son los que están ahora triturando, manipulando, destruyendo. Hay que volver al paraíso en la tierra, que era el mundo paleolítico. Esto es difícil de digerir, sinceramente, pero es que además, sobre todo, presentan lo que ellos llaman la Amazonía, el territorio lo presentan y lo dicen explícitamente como un lugar teológico del cual se pueden deducir consecuencias de revelación. Es, junto con la Escritura y con la tradición, el tercer lugar teológico. Dios se revela a través de la Amazonía y de los pueblos amazónicos. Y si en algún caso hay una colisión entre las enseñanzas de la revelación en la Escritura o las enseñanzas de la tradición, lo que tiene que ganar es la Amazonía. Porque estos malvados neocapitalistas, que somos todos los occidentales, pues resulta que nosotros tenemos que dejar y renunciar a nuestra forma de pensar, porque hay que ir a la pluralidad. Hay que ir a la pluralidad y a la adaptación a las diferentes culturas. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, con la excusa, repito, de que hay lugares donde no llega la evangelización, y eso hay que evidentemente remediarlo, lo que se quiere es decir que tenemos que inculturizarnos en los distintos lugares, no solo en la Amazonía, sino en el resto del mundo también. O sea, la Iglesia tiene que rendirse al mundo. Eso es lo que significa. A mí me llama poderosamente la atención. Y de verdad que hay veces en que uno tiene ganas de reír porque es ridículo y otras veces de llorar porque es muy triste. Me llama poderosamente la atención que todos estos teólogos comunistas de la teología de la liberación se hayan puesto al servicio de lo que se han puesto al servicio, que es de la iglesia más aburguesada que existe, con excepciones, que es la iglesia alemana. Una iglesia donde si no pagas el impuesto religioso, no te bautizan, y ni siquiera te permiten hacer el funeral por tu papá cuando se ha muerto. Al final, el marxismo al servicio de los más ricos. Resulta, y no nos habíamos enterado, que el Amazonas desemboca en Alemania, porque todo esto no es más que el aperitivo, la preparación del sínodo de Alemania, que empezará también en octubre, donde ellos han dicho ya que en función de esa culturización en la cultura alemana, bueno, pues en función de eso van a aprobar todo lo aprobable, y si Roma no les da permiso, peor para Roma, porque ellos están dispuestos a seguir adelante, cueste lo que cueste, cisma incluido. Y que todo esto se intente justificar echando la culpa a los españoles, a los norteamericanos y manipulando a los indígenas de la Amazonía, realmente es algo ofensivo. Es algo ofensivo para la fe, es algo ofensivo para la razón también. Claro que los indígenas tienen derecho a ser evangelizados, por supuesto, y claro que hay cosas positivas en su cultura, muchísimas, y claro que tenemos todos mucho que aprender de ellos, por supuesto que sí, pero cuando San Pablo fue a España, también se encontró con una cultura que purificó de algunas cosas, y cuando San Pablo corrió por todo el Mediterráneo, en la zona del norte del Mediterráneo, se encontraba con cosas positivas que purificaba, porque había cosas que no eran positivas. Bueno, pues esto vale para hace 2000 años como para ahora mismo. Repito, hacer de un territorio un lugar teológico y todo que tenga que supeditarse a eso es imposible para la fe y es imposible incluso para la razón. El Paleolítico seguramente tenía cosas muy buenas, no me cabe duda, no lo he conocido, pero querer volver al Paleolítico y proponerlo eso como el paradigma, como el modelo a imitar, es tan absurdo que, repito, no sabe uno si reír o llorar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.